Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos denominado La Cubeta Palomera, el espacio de Fantitlán en donde hablamos de cine. El día de hoy me puse la de Frankenstein para poder hablar, para poder estar a tono con el tema que se ha puesto de moda gracias a don Guillermo del Toro, que estrenó su película y que me lancé al cine a verla. Y bueno, saqué conclusiones que a lo mejor no le gustan mucho a los fans, pero en realidad no es que tenga nada en contra de la película de don Guillermo. Lo único es que en algunas entrevistas han dicho que es una adaptación fiel a la novela y que respeta la esencia de la novela. Y ahí es donde yo discrepo, la verdad. Tengo ciertas ideas con respecto a la novela que no las vi para nada en la película, y al contrario, vi una manera novedosa de contar la historia y de verla de tal forma que se pueda al final, sobre todo el final, dar un mensaje esperanzador, positivo. La novela no tiene un final esperanzador ni positivo. Trata con temas bastante ríspidos de el origen de la maldad, el origen de la violencia, el origen de la venganza. Que al contrario, en la versión de don Guillermo es sobre redención, sobre perdón. Pues se me hacen dos narrativas totalmente discrepantes. Pero no me crean, lean la novela. Yo la leí hace mucho tiempo y fue de mis lecturas más tempranas. Yo creo, mi tema favorito en cuanto a monstruos son los vampiros y Drácula. Pero Frankenstein siempre viene junto con pegado, viene como en combo con el Conde Drácula. Y en una colección de libros que sacaron en los 80s, pues ahí venían todos los bestsellers, así se llamaba la colección, bestsellers de Origen Planeta, una como colaboración, y pues venía todos los clásicos, incluido Drácula y por supuesto Frankenstein, y aquí fue donde leí por primera vez la novela. Entonces léanla, juzguen por ustedes mismos lo que doña Mary Shelley trató de comunicar con su novela y lo que don Guillermo trató de comunicar con su película. Es muy interesante. La novela yo la experimenté a través de muchos medios. El cómic fue uno. Había una colección de la cual tengo algunos ejemplares que sacaban las adaptaciones de cuentos, de novelas clásicas como Moby Dick, La Ilíada, El Jorobado de Notre Dame, Don Quijote, en cómic, y conservé los cuentos macabros, las novelas de horror. Entonces Drácula fue de las primeras veces que la leí, fue a través de este cómic. Y por supuesto Frankenstein, una adaptación bastante fiel a la novela, nada más abreviada y adaptada al formato de cómic. Estos libritos fueron formidables en mi niñez tenerlos. Había otras colecciones de cuentos de oro y también ilustrados en estilo cómic. Otros libritos que mi papá era muy aficionado a comprarnos a mi hermana y a mí, entre otras cosas, para que practicáramos el inglés. Son estos de Lady Bird, que también son ilustrados. Estas son versiones abreviadas de las novelas. Está La Momia, basada en como recopilaciones de cuentos de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes.
y por supuesto Frankenstein. Esta también fue una de las primeras adaptaciones que leí, con unas ilustraciones formidables. Y les tengo mucho precio estos libritos. Y yo creo que en cuanto a cine, el primer Frankenstein que me tocó sí fue Boris Karloff, el que traigo en la playera, que dicho sea de paso, pues es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Difícilmente una persona en alguna parte del mundo no sería capaz de reconocer de qué personaje se trata cuando vea esta efigie. Y sí fue don Boris Karloff al que me tocó que me espantara muchísimo. De chico, el monstruo de Frankenstein me sacaba de mis casillas. Lo encontraba realmente espantoso. Y el que me tocó fue el de la película de El hijo de Frankenstein, que es la tercera que hizo Boris Karloff con la Universal. Esa película viene en esta colección. Esta colección fui víctima totalmente del marketing. Este DVD lo tengo varias veces porque lo editaron varias veces, y lo único es que los de marketing dijeron: ¿cómo le hacemos para marketearlo otra vez para Halloween? Y le ponemos una manga de cartón, pero ya no la puedo meter, que brilla en la oscuridad. Entonces, cuando me encontré esto en Gringolandia, pues me las compré todas. Compré toda la colección de películas de los monstruos de la Universal. Y aquí vienen las 8 películas de Frankenstein, que son Frankenstein de 1931, la original, que si hay tiempo y ganas de verla, híjole, véanlas todas. Después, La novia de Frankenstein es la que sigue, de 1935. Esa es la primera película que yo recomendaría. La novia de Frankenstein es sencillamente una joya de la cinematografía. De hecho, don Guillermo le dedica la película a James Whale, el director de esta película. Las dos películas de Frankenstein de James Whale son las que de alguna manera marcaron la historia de Guillermo del Toro. Las menciona constantemente. Y bueno, su casa, que es una Lucín, está llena de maquetas y bocetos y figuras de escala real de estas dos películas y de la gente involucrada en ellas. Estoy seguro que en su casa tiene unos modelos a escala real de don Boris Karloff en la silla de maquillaje, siendo maquillado por Jack Pierce, el maquillista estrella de los estudios Universal. Y es este maquillaje el que pues rompió todos los esquemas y se volvió este ícono completamente universal del terror. Yo a esta película le tengo mucho cariño. La vi ya grande. No fue de las que me tocó ver de chico. De chico me tocaron ver muchas películas de Frankenstein. Unas peores que las anteriores, porque pues es de los personajes que más ha sido utilizado por los cineastas para llevar gente a los cines. Y pues la verdad, la mitad de las películas que tienen la palabra Frankenstein en su título son malísimas, pero no dejan de ser muy, muy divertidas a pesar de lo malas. En este caso, esta película es una joya. Tiene una cinematografía fabulosa, música increíble, efectos especiales que ahí
se debaten los críticos sobre si ya envejecieron o se volvieron caricaturescos. Pero a mí me gustan mucho. Los encuentro muy efectivos todavía. Y es que esta película es de 1935. Todavía ni siquiera nacía mi papá, cuando ya estaban viendo cómo utilizar los trucos cinematográficos para poner cosas imposibles en pantalla. Por otro lado, es una película que me gusta porque cuenta con elementos de la novela. No sigue la trama de la novela, aunque tiene un elemento fundamental que, por ejemplo, la película de Don Guillermo no tiene, que es la propia novia de Frankenstein. El hecho de que la criatura le pide al doctor que le haga una pareja. Esa parte no fue necesaria para contar la historia que quiso contar Guillermo del Toro. Y bueno, pues es fundamental para esta versión, en donde retoma todos estos elementos que la primera película no tiene. La primera película tiene muy poquito de la novela. Es más bien, otra vez, la reinterpretación en este caso de James Whale, de la novela. Y se ve que se quedaron con ganas de utilizar más elementos de la novela y le dieron rienda suelta a esta necesidad justamente en La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein cuenta con una secuencia de apertura que justamente te permite ahorrarte la primera película, Frankenstein, si así lo deseas, porque te hace un resumen de lo que sucedió en la película. Y aparece el personaje de Mary Shelley, interpretado por Elsa Lanchester, que después, dentro de la trama, va a interpretar a la novia de Frankenstein. Aparece entonces esta secuencia inicial que sirve como manera de introducción, en donde está el personaje de Mary Shelley platicando con Lord Byron y con su marido Percy Shelley sobre cómo se le ocurrió escribir Frankenstein. Y no es otra cosa más que una reproducción de la ya ahora legendaria anécdota de cómo Mary concibió la idea de Frankenstein en ese legendario verano de 1816 a orillas del lago Ginebra. Cuenta la leyenda que fue Lord Byron, el gran poeta romántico, rebelde, bohemio de la época, quien convocó a sus amigos a que pasaran el verano en una villa al lado del lago Ginebra, en lo que es la parte más occidental de Suiza. Y en el verano de 1816 se juntan todos los amigos de Lord Byron aquí en esta casa, y una noche tormentosa de esas vacaciones no pueden salir de la casa, se tienen que recluir para protegerse de la tormenta, y deciden para pasar el tiempo, para pasar la noche, convoca a Lord Byron a un concurso de cuentos de fantasma. Entonces la idea era ver quién podía escribir el cuento de fantasmas más espantoso, y pues dos de ellos cuando menos lo tomaron muy en serio. Uno fue John Polidori, el doctor de cabecera, el médico de cabecera de Lord Byron, y la otra que lo tomó muy en serio el concurso fue Mary Wollstonecraft, que es el apellido de soltera que las nuevas tendencias están tratando de recuperar, en vez de llamarla Mary Shelley, que es su apellido de casada, que hereda de Percy Shelley, el gran poeta con quien se casó. Mary concibe Frankenstein en 1816. En 1818 la publica con apenas 18 años. O sea, fue realmente un trabajo portentoso de una
adolescente, sumamente talentosa, que, bueno, rompió todos los moldes y se voló la barda. Muchos consideran Frankenstein o el moderno Prometeo, cuyo subtítulo toma en serio Guillermo del Toro y le da relevancia en su guión. Es considerada tal vez de las primeras novelas de ciencia ficción. Ciertamente, aplicando el criterio que utiliza don Guillermo para hablar de la novela, sí se siente a veces autobiográfica, se siente como un reclamo de Mary hacia la crudeza de la vida, la injusticia de la vida. Y también un reclamo a la responsabilidad paternal, lo que implica ser un padre y la responsabilidad que conlleva a cualquier padre tratar de velar por la educación, por el crecimiento, por la felicidad de sus hijos. Son temas que como que Guillermo del Toro les da la vuelta y en vez de volverlos reclamos, los vuelve situaciones que hay que aceptar de la vida y que hay que perdonar y vivirlas y sobre todo con las personas que nos pueden hacer daño, llegar a perdonar. Entonces se vuelve una historia de perdón la película de Guillermo del Toro, cuando yo veo en la novela de Mary un reclamo brutal y una desesperanza total ante las vicisitudes y la crudeza de la realidad de la vida. Entonces el verano de 1816 se vuelve legendario por esta reunión literaria que se da en esta villa Diodati a orillas del lago Ginebra, en donde Mary, que aquí la tenemos en este retrato, Mary Wollstonecraft. Doña Mary, para los cuates, se vuela la barda y escribe Frankenstein. Y la verdad es que la novela vale mucho la pena leerla. Y qué lástima que muy pocas películas hayan adaptado fielmente la novela. Curiosamente, las adaptaciones que más se acercan a la novela suelen ser las películas para televisión. Dan Curtis, que también adaptó Drácula, hizo una adaptación bastante fiel a la novela, pero es una película de bajo presupuesto diseñada para televisión. Dentro de las películas que quiero recomendar el día de hoy en este video están dos, que una ya la mencionamos, La novia de Frankenstein, tiene elementos de la novela, y la que sigue, después de un periodo en el que Universal pues realmente ya no quería saber nada de sus monstruos clásicos. Llega 1948, con Abbott y Costello encuentran a Frankenstein, y la verdad esa ya es una parodia, ya es un esfuerzo por tratar de mantener a los monstruos clásicos en pantalla de cualquier forma. Las dos anteriores a esa película, que son las dos casas, la casa de Frankenstein y la casa de Drácula, es justamente ese esfuerzo de juntar a todos los monstruos para ver si todavía pueden llevar a las audiencias, a los cines, a ver a los monstruos clásicos. En esas dos películas, la casa de Frankenstein y casa de Drácula, ya el monstruo ya no es interpretado por Boris Karloff. De hecho, dejó de ser interpretado por Boris Karloff desde El hijo de Frankenstein en 1939. Ya para la que seguía, que es de 1942, El fantasma de Frankenstein, ahí ya es el buen Lon Chaney Jr. el que interpreta a la criatura. Y para la que sigue, que es Frankenstein contra el hombre lobo, es el propio Bela Lugosi el que interpreta al monstruo. Bela se había negado a interpretar al monstruo en la original. Después, recién de que había filmado
Drácula le ofrecieron el papel de Frankenstein y se negó porque era un papel mudo, no tenía diálogos. Y tuvo que acabar interpretando a la criatura en Frankenstein contra el hombre lobo, muchas veces por necesidad económica, aunque pues también es un papel silente. La característica de esa interpretación de Don Bela Lugosi es que todo mundo asocia a Frankenstein caminando con los brazos hacia el frente, y ese caminar no era propio de la criatura. No lo hizo Lon Chaney, no lo hizo Boris Karloff, sino fue hasta la interpretación de Bela Lugosi en donde camina así, con los brazos hacia adelante, porque por azares del destino se quedó ciega la criatura y entonces tenía que caminar tanteando el terreno para no tropezarse. Y esa es la razón. Son de esas cosas raras del cine, de que fue evolucionando a tal grado que se quedó ciega la criatura. En Abbott y Costello y las dos casas, casa de Frankenstein y Drácula, la criatura es interpretada por el actor Glenn Strange, que curiosamente, y eso sirve de pretexto para enseñar más coleccionables, muchas de las representaciones de Frankenstein en juguetes y en promocionales ya no fueron Don Boris Karloff, es el más famoso y es el principal. En esta lonchera setentera, ochentera, que muchos tuvimos de chicos y que yo pude recuperar gracias a eBay, aparece el monstruo de Frankenstein, pero no es Boris Karloff, es el actor Glenn Strange, que lo interpretó en estas 3 últimas películas de la Universal. Esta lonchera pues es un alucín, trae todos los monstruos, a Drácula, el hombre lobo, la momia y al monstruo de Frankenstein. Otra representación que no es Don Boris Karloff es esta figurita de Plastimarx, que venía en una bolsa así de celofán. Se podían conseguir estos muñecos en todos los mercados, eran baratísimos, son de inyección de plástico así del más barato y corriente. Muchas veces traía rebabas, esta más o menos la acabé lijando para matarle un poco las rebabas y la repinté. Este Frankenstein, este monstruo de Frankenstein, es Don Lon Chaney Jr. en la película de El fantasma de Frankenstein. Y ya que estamos en promocionales, está este promocional que a mí me gusta mucho, que es de una cadena de hamburguesas, que es la criatura en su plancha del laboratorio del doctor, y uno presionaba un botón y se prendía un foquito y se prendía la cara de la criatura. Este promocional me encanta. Y venía obviamente como una colección de los monstruos clásicos de Universal. Entonces el plástico de la criatura es medio translúcido para que la luz pueda pasar por él aquí en su plancha de laboratorio. Me encanta esta colección de monstruos. El otro es el monstruo de Frankenstein de la colección de los verdaderos cazafantasmas. Esta colección era lo máximo, porque traía un mecanismo interno. Si uno presiona las piernas, levanta los brazos y abre la boca la criatura. Y igual la colección estaba completa con el Conde Drácula, la momia y otros monstruos más. Y Playmobil, por ejemplo, ha sacado ya varias figuritas del monstruo de Frankenstein en distintos sets. Viene con sus cadenas y sus cicatrices muy bonitas. Y otra figura que me gusta mucho es este monstruo de Frankenstein al estilo Marvel, que Marvel agarró a todos los monstruos clásicos y los volvió cómic y los volvió también enemigos de sus superhéroes.
Y este es una figura de acción de el monstruo de Frankenstein al estilo Marvel, que también era una colección que se completaba con Hombre Lobo de Noche y Conde Drácula. Sí, siempre estuve rodeado de monstruos. Me disfracé del monstruo de Frankenstein para Halloween más de una ocasión de niño. Y las películas de la Universal, pues sí, formaron parte de mi niñez, de las cuales, pues ya les digo, les recomiendo La novia de Frankenstein. De ahí hay un periodo en donde la Universal ya no quería saber nada de sus monstruos. Estaba dedicado ya a la era nuclear, a la era atómica, de arañas gigantes y extraterrestres. Y los monstruos los abandonó después de esos últimos esfuerzos de volverlos parodia, de volverlos elementos de comedia. Y tienen que venir los ingleses a rescatar a los monstruos clásicos. Y es la casa productora Hammer la que ahí medio pide permiso y la Universal le dice: ok, tú haz todas las películas, nada más no me toques el maquillaje de Jack Pierce de Frankenstein. Tú haz lo que tú quieras con Drácula, pero a mis personajes no me los tocas. Y dijo Hammer: perfecto. Nos aventamos una adaptación muy libre, otra vez, en donde hay muy pocos elementos de la novela, otra vez, pero que vale la pena verla sencillamente por dos razones. Y esas dos razones se llaman Peter Cushing y Christopher Lee. La maldición de Frankenstein se estrenó en 1957, casi una década después de que Universal abandonó a sus monstruos clásicos. Y decidió Hammer darle rienda suelta a lo que hoy conocemos como gore. Sangre, tripas, pedazos de muerto por aquí, por allá, una cabeza por aquí, un pie por allá, en Technicolor. Aquí en el póster dice Eastman Color, que era otra compañía que le daba color a las películas. Y era la primera vez en que iban a estar en pantalla grande, a todo color, los monstruos clásicos. La maldición de Frankenstein fue vapuleada por la crítica. De corriente, de mal gusto, no la bajaban. Era una película para degenerados, para gente mal de la cabeza. A la gente le encantó. Recuperó por mucho su inversión, lo que le permitió seguir haciendo más películas de monstruos. Después de La maldición de Frankenstein siguió El horror de Drácula, con Christopher Lee y Peter Cushing. Estas películas, no les tengo que decir cómo marcaron a toda una generación de cineastas. George Lucas, el creador de La Guerra de las Galaxias, las ha mencionado, y justamente cuando tuvo la oportunidad colaboró con Peter Cushing en La Guerra de las Galaxias y con Christopher Lee en que fue El ataque de los clones. Don Guillermo del Toro le hace un homenaje muy, muy lindo a esta película en su película. Hay una secuencia en donde alguien le dispara a la criatura y bueno, ojalá que puedan ver esta película para que encuentren la referencia y la puedan disfrutar en la versión de Guillermo del Toro. Esta película es la que detona todo el mecanismo de Hammer Films. Hammer decide utilizar todo el gore necesario, toda la sangre necesaria para impactar a las audiencias. Y lo lleva a extremos ya después en los 70s hacia sí lo excesivo, y en términos del sex appeal, porque desde el principio hubieron actrices
de muy buen ver con generosos escotes, lo llevaron hasta el terreno de lo propiamente pornográfico en algunas de sus películas más tardías. Pero definitivamente esta película de Terence Fisher debe formar parte de la historia que nos lleve hasta el Frankenstein del Toro. Tenemos La novia de Frankenstein, entonces, La maldición de Frankenstein del 57, seguida, bueno, igual que la colección de la Universal, por una cantidad innumerable de secuelas en donde Peter Cushing reinterpreta su papel del Dr. Frankenstein, que lo hace de una manera maquiavélica y despiadada. El Dr. Frankenstein es malo, requete malo. No como en la novela, en donde es un deseo de conocimiento y una obsesión por aprender sobre la naturaleza, sobre la vida, lo que lo impulsa a crear a la criatura. Acá no, acá tiene una obsesión de sobresalir, tiene una obsesión de salirse con la suya y de llevar sus experimentos hasta las últimas consecuencias sin importar a quien lastime. Realmente se comporta como un criminal. Este papel hizo que Peter Cushing se volviera famosísimo. Yo creo que es el papel con el que más se asocia a Peter Cushing dentro de Hammer, no tanto con el Dr. Van Helsing o con Sherlock Holmes, que también los interpretó para esta casa productora, sino con el Dr. Frankenstein. El maquillaje de Christopher Lee sí es muy diferente al de Boris Karloff, muy diferente al de la Universal, y lo hace parecer realmente un cadáver. Ese es otro elemento que Del Toro no necesitó para su narrativa. El hecho de que el monstruo fuera realmente espantoso, que fuera terrible de ver. Mary Shelley hace una descripción muy detallada de cómo es la criatura y difícilmente la han podido llevar a la pantalla tal y como ella la describió. Así de espantosa es. Creo que la que más se acerca sería justamente el maquillaje que portó Christopher Lee en este papel, también silente, no tiene un solo diálogo, como varios que le tocaron a Don Christopher. Tiene un papel en donde Drácula es totalmente mudo, la momia y otras criaturas, creo que son básicamente las tres en donde no tiene diálogos Christopher Lee. Pero pues es la primera colaboración de ellos dos, que se volvió una colaboración legendaria y que vale mucho la pena que le dediquen tiempo a esta película. La que sigue, otra vez hay que hacer un salto cuántico en el intermedio, o sea, en la década de los 60s y los 70s. Ahí es donde se llenó de películas de Frankenstein de todo tipo. Frankenstein en el espacio, Frankenstein contra las caderonas, pechugonas, Frankenstein contra todo mundo. Incluso vino a México a filmar Boris Karloff. Aquí, con tal de vender boletos, le ponían una máscara de hule a alguien y ya era el monstruo de Frankenstein y salía a perseguir muchachas en minifalda y algún luchador tenía que detenerlo. De esas películas hay millones, de todas las nacionalidades: italianas, francesas, inglesas, gringas, mexicanas, las que me digan. Fueron 2 décadas muy prolíficas para la palabra Frankenstein. Aparecían en todos los títulos. Pero ciertamente es hasta 1994, donde nos topamos con el Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué épocas aquellas donde no había internet? Donde había que comprar revistas para enterarse de las películas, de los pormenores, de la filmación, el detrás de cámaras. Robert De Niro interpreta a
El monstruo de Frankenstein. En esta reinterpretación, esta sí considero bastante fiel a la novela, de el director inglés Kenneth Branagh, acostumbrado a adaptar obras literarias tan prestigiosas como las obras de William Shakespeare. Muy acostumbrado a hacer ese tipo de adaptaciones. Creo que hizo una adaptación muy buena de la novela. Cinematográficamente es muy, muy vistosa esta película. La cámara no se está quieta un instante. Es casi como si la propia cámara estuviera viva y estuviera ávida de captar todo lo que está sucediendo en escena. Y tiene sus libertades, como toda adaptación, pero se mantiene bastante fiel. Y sobre todo tiene a un monstruo que aprende a hablar y se vuelve muy elocuente, muy reflexivo, y es capaz de reclamarle a Víctor su triste existencia y de solicitarle el que le construya una novia. Entonces mantiene bastante la línea de la novela y también la línea temática. Es una muy buena película, vale mucho la pena, y creo que así se completa bastante bien una trilogía con La novia de Frankenstein, La maldición de Frankenstein y Frankenstein de Mary Shelley, de tal forma que se puede hacer un recorrido histórico muy interesante de estilos, de efectos especiales, de formas de filmar, de formas de interpretar la novela, para llegar hasta el Frankenstein de 2025 de Guillermo del Toro. Creo que no se me olvida nada en estas recomendaciones. Creo que hicimos un recorrido bastante sabroso de Frankenstein y de su monstruo. Creo que ha sido muy divertido pasar todos estos años desde mi niñez rodeado de monstruos, principalmente de Drácula, pero también de la criatura que siempre venía acompañando al conde. Por ejemplo, en los 90s sacaron estos cómics, Tops, Frankenstein en guerra con Drácula. Tres números, justo por el estreno de Frankenstein, para aprovechar que también el estreno de Frankenstein fue para aprovechar el éxito del Drácula de Coppola, que había sido estrenado 2 años antes. Entonces, como siempre, sale Drácula y seguidito tiene que salir Frankenstein. En este caso, en este año de 2025, comenzó con Nosferatu. Hubo ahí un intento de un Drácula de Luc Besson fatídico, y luego el Frankenstein del Toro. Siempre están juntos. Y ese fue el caso, ¿no? De Frankenstein y Drácula, que está dibujado por, creo que adentro también, pero las portadas son de Mike Mignola, el creador de Hellboy. Todo queda en familia. Y así llegamos al final de esta plática, que espero que hayan encontrado divertida. Espero que vean las películas. Yo siempre recomiendo que las películas, ya una vez que no está el evento social de ir al cine y de compartirla con la audiencia, con los demás espectadores, lo preferente es verla solo. Si estás solo o sola, es la mejor manera de agarrar estas películas, porque algunas, por lo viejitas, por lo antiguas, pueden generar algunas risas involuntarias. Cuesta más trabajo suspender la incredulidad, y creo que si uno está solo es más fácil suspender la incredulidad, es más fácil adentrarse en la trama, y es uno menos susceptible de que otras personas o las reacciones de otras personas te sugestionen o te den ideas que de otra manera no tendrías.
con respecto a la película. Entonces yo recomiendo este tipo de películas, verlas solo, sola, de noche, de preferencia. Entonces si logran aislarse, una buena noche, agarran su cubeta de palomitas, cubeta palomera, y ponen una de estas películas, les garantizo que no se van a arrepentir, que van a estar en presencia de verdaderas obras interesantes, en algunos casos obras maestras, y van a poder apreciar mucho mejor el trabajo o las interpretaciones modernas, como en este caso la de Guillermo del Toro, de una novela tan famosa, tan buena, que también merece ser leída por todos ustedes, si no la han leído. Si ya la leyeron, vuélvala a leer. Siempre hay algo que descubrirle. Y la colección de películas, tanto de la Universal como de Hammer, y las que puedan ver, de esas chafas de 3 pesos, que suelen estar en algunas plataformas gratis, pónganlas, se van a divertir. Esas sí las pueden ver con amigos, porque esas se vuelve un cotorreo fenomenal por todo el humor involuntario que generan. Pero estas 3, por favor, véanlas solas, y disfrútenlas mucho. Antes de despedirnos, antes de que cierre este video, me gustaría recomendar 2 películas más para completar la trilogía frankensteinesca. Una película tiene que ver con James Whale, el director de las 2 primeras de Frankenstein, de la Universal. James Whale, a quien Guillermo del Toro le dedica su película, fue un director muy innovador, visionario, pero que vivió atormentado por el hecho de ser homosexual en una época en donde era muy mal visto. Entonces hay una película que se llama de Dioses y Monstruos, en donde a James Whale lo interpreta Ian McKellen. Brendan Fraser es una especie de actor primerizo o modelo que posa para James Whale, y cómo se empieza a forjar una relación afectiva que desemboca en tragedia. Vale mucho la pena verla. Es de esas películas que están dentro del universo frankensteiniano, pero no es propiamente de Frankenstein. Y la otra es una película muy rara que cuenta justamente la anécdota de la reunión en que Mary concibe la idea de Frankenstein. Es la película Gothic, que sucede justamente en la villa Diodati en ese verano de 1816, donde se junta Lord Byron y sus amigos a vacacionar y que acaban escribiendo cuentos de fantasmas. Es una película rara, macabra, parece salida de una pesadilla, es onírica, y vale la pena dedicarle sus 2 horitas por los actores que salen. Natasha Richardson interpreta a Mary Shelley, Gabriel Byrne interpreta a Lord Byron. Es un buen reparto. Es una película inusual, extraña, pero vale la pena y entra dentro de el universo frankensteiniano que queremos explorar con estas películas. Ahora sí, ya con esta me despido.
Espero que hayan disfrutado este video. Si llegaron hasta esta altura, felicidades, que me hayan aguantado hablar de Frankenstein durante todo este tiempo. Espero poder hacer más videos de La Cubeta Palomera, donde hablemos de cine. Era necesario hacerlo en esta época porque don Guillermo puso de moda a Frankenstein otra vez y me pareció padre la oportunidad de sacar mi colección de libros, de coleccionables, mi taza de monstruos para echar un cafecito mientras hablamos de Frankenstein. Y ya con esa me despido. Que la pasen muy bien. Nos vemos hasta la próxima, en que seguramente platicaremos más de cine en La Cubeta Palomera. Muchas gracias. Hasta la próxima.